Fernando Moreno, exgobernador de Colima, estaba desayunando en el norte de la ciudad. Se encontraba desayunando con un exrector que además es médico, gran amigo del exgobernador Fernando Moreno. De pronto, llegaron unos sicarios, le dispararon 4 tiros que le provocaron heridas, 6 heridas muy graves, una de ellas directamente en la yugular. Hubo 2 factores que salvaron la vida de Fernando Moreno. El primero, que estaba desayunando con un amigo médico y que pudo terminar por esparar la hemorragia que tenía en el cuello. El segundo, que el último tiro, el que sería el tiro de gracia, provocó que se bloqueara la pistola. Por lo tanto, este último tiro nunca existió. Se salvó la vida, se salvó de milagro, no le tocaba morir al exgobernador de Colima. Sin embargo, en Colima, estado de la República tan chiquito que no acapara tantos reflectores, han sido asesinados al menos 3 exmandatarios, todos en circunstancias muy extrañas. ¿Qué es lo que tiene Colima? ¿Qué es lo que pasa en este estado de la República que es tan apetitoso para el crimen organizado? ¿Qué es lo que pasa en Colima que se lo pelea la familia michoacana, los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación? Hoy en Punto Cero le presentamos una investigación especial en torno al clima de violencia en Colima. Además, platicamos con Jorge Luis Preciado, senador de la República y todavía impugnando como candidato al gobierno de Colima. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a hablar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Narco, sangre y grilla es la marca distintiva entre los gobernadores de Colima. Una investigación especial de nuestra compañera Nayeli Cortés de Noticias MBS. El atentado contra el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, puso a este estado nuevamente en el ojo del huracán. Pero esta no es la primera vez que un gobernador de la entidad es víctima de un atentado. Veamos el siguiente reportaje. Reportajes MBS. Parece mentira que en apenas 5.600 kilómetros cuadrados quepan tantos problemas. Colima ni siquiera llega al 1.000.000 de habitantes, pero tiene presencia de 3 cárteles de la droga. Además, 3 de sus mandatarios han muerto en circunstancias extrañas y otro más, Fernando Moreno Peña, estuvo a punto de convertirse en el cuarto, pues fue baleado hace algunas semanas. Geográficamente, Colima estaba destinado al conflicto. El puerto de Manzanillo ofrece una ruta marítima para que la droga proveniente de Centro y Sudamérica llegue a Estados Unidos. Apenas en julio de este año, en ese puerto fueron decomisados 24,000 kilos de pulpa de moras mezcladas con cocaína. El estado tuvo hasta su propio cártel, el de Colima, una especie de negocio familiar en el que los Amezcua Contreras se dedicaban al tráfico de drogas sintéticas. Luego de que los líderes de este grupo delictivo fueran detenidos, muchos de sus miembros se sumaron al cártel Jalisco Nueva Generación, recordado por realizar narcobloqueos y paralizar medio Guadalajara. Según el general Francisco Ortiz, comandante de la zona militar ubicada en Colima, Jalisco Nueva Generación tiene presencia en Colima, lo mismo que el cártel de los Caballeros Templarios y el de Sinaloa. La presencia del cártel del Sinaloa en el estado se refuerza con un video que circuló en Facebook. Según el portal de noticias SDP, el cártel que encabeza el recién fugado Joaquín El Chapo Guzmán anuncia que limpiará el estado de extorsionadores, violadores y hasta secuestradores. El propio gobernador de Colima, Mario Anguiano, reconoció que en su estado había presencia del cártel de Sinaloa. El pasado 11 de octubre declaró: con base a la información que se tiene y también de acuerdo a las personas que se han venido deteniendo, lo que se percibe es que llega un grupo delictivo que es el cártel de Sinaloa. Horas después de que emitiera esta declaración, nos enteramos que al exmandatario Fernando Moreno Peña le habían disparado. Y es que en Colima, además de narco, las muertes de mandatarios y los pleitos entre ellos son también el pan de cada día. En 1973, Antonio Barbosa no pudo rendir protesta como gobernador porque se suicidó. En una carta dirigida a Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación, aseguró que tenía una enfermedad grave. En febrero de 2005, el gobernador Gustavo Vázquez murió junto con 6 acompañantes porque el avión en el que viajaba se desplomó. La PGR concluyó que el accidente fue ocasionado por la falta de mantenimiento de la aeronave, es decir,
No se trató de un atentado. Vázquez Montes fue el delfín de Moreno Peña. Incluso el Tribunal Federal Electoral acusó al propio Moreno Peña de intervenir indebidamente en la elección de Colima y la anuló. En los comicios extraordinarios, Gustavo Vázquez fue nuevamente candidato y ganó, pero murió 13 meses después de llegar al cargo. Cuando su avión se accidentó, Gustavo Vázquez ya se había peleado con Moreno Peña. Luego de su muerte, Silverio Cavazos tomó las riendas del Estado. En 2010, un año después de que había dejado el cargo, Cavazos paseaba a su perro frente a su domicilio cuando desde un vehículo le dispararon y lo mataron. La Procuraduría General de Justicia de Colima concluyó que un sobrino de Fernando Moreno Peña estaba vinculado al homicidio. También señaló como responsable a Gerardo Mendoza, un operador del cártel de la familia michoacana. Moreno Peña también se enfrentó con Silverio Cavazos y hasta lo responsabilizó del aumento de la inseguridad en el estado. El pasado 12 de octubre le tocó el turno a Moreno Peña. Esa mañana se encontraba en el restaurante Los Naranjos Campestre, un lugar muy visitado por la clase política local. Mientras charlaba con el ex rector de la Universidad de Colima, dos hombres se acercaron. Uno de ellos le disparó. Ambos huyeron en una motocicleta y Moreno Peña salvó la vida pese a las heridas. El atentado provocó comentarios de la hija de Silverio Cavazos. Según el periodista Francisco Garfias, Zaira Cavazos escribió en su Facebook: ojo por ojo y diente por diente. Dios es tan justo. De Mario Anguiano, actual gobernador de Colima, podemos decir que tampoco se lleva bien con Moreno Peña ni con Ignacio Peralta, quien será su sucesor si así lo confirma el Tribunal Electoral. Incluso, Anguiano operó contra Peralta y así sacó su coraje luego de que su gallo no fuera ungido candidato. El diario Reforma también publicó que Anguiano pagaba con recursos públicos la casa donde vivió una mujer con quien tuvo 2 hijos. Como ven, narcos, sangre y pleitos entre gobernadores no faltan en Colima. Algunos analistas han tratado de vincular al narco con los asesinatos. Las autoridades han hecho insinuaciones tibias, lo cierto es que nunca lo han probado. Reportajes MBS. Si el Tribunal Electoral confirma el triunfo de Ignacio Peralta, lo que nos queda ver es cómo será su relación con el gobernador saliente y con Fernando Moreno Peña. Bueno, pues, ¿qué pasa en Colima? Un estado de la República pequeñito que no siempre está atrayendo los reflectores, pero en donde candidatos, gobernadores y exgobernadores han sufrido atentados. Una plaza que es disputada por el cártel de Sinaloa, por el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia de la familia michoacana, que tiene una gran cantidad de violencia. ¿Qué es lo que sucede en Colima? El día de hoy, en Punto Cero, le agradezco a Jorge Luis Preciado, senador de la República, que esté con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, Luis, por invitarme. Pues la verdad, diste en el clavo, es un estado muy pequeño. De hecho, somos el segundo con menor territorio. ¿Cuántos son? ¿Cuántos habitantes? Somos 723,000 habitantes. ¿Todo el estado? Todo el estado. ¿No llegan al millón? No, todavía no. Oye, ¿y por qué es tan codiciado por el cártel Jalisco Nueva Generación, por Sinaloa, por los Zetas, por todos estos? El tema fuerte es el puerto de Manzanillo. Okay. Es el puerto más importante del Pacífico. Y por supuesto, Manzanillo mueve 2,300,000 teus, que es la medida estándar de un contenedor. Okay. Entonces, en 2,300,000 teus es muy fácil introducir o sacar droga del país. Okay. Va a revisar 2 millones de teus. Sí, es imposible. Es casi imposible. Y además del nivel de corrupción que hay, ¿no? De pronto, la propia, si van a revisar grano, los delegados ahí de la Zagarpa te dicen, va, de 200 pesos y no le revisan el grano. De plano. Si PGR va a revisar algún contenedor, oye, ¿cuántos contenedores vienen? Pues vienen 10,000, ahí pídenle 500 pesos por contenedor y que pasen. Entonces también hay un grado de corrupción muy, muy fuerte en el puerto, a grado tal que tuvo que ser tomado por la Marina. Hoy la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, el puerto más importante del país, lo administra un vicealmirante. ¿Desde cuándo? Desde hace aproximadamente un año. Un año, o sea, estamos hablando que todo el tiempo anterior, que fue la parte más álgida, por ejemplo, del narco 2010, 2011, estuvo libre. Estuvo libre, wow. Y bueno, pues es donde se han hecho los decomisos más importantes, tanto de cocaína, que viene de Sudamérica, como de efedrina, que viene de Asia. Okay. Efedrina es la base para hacer la metanfetamina o el cristal, como se le conoce comúnmente. Y bueno, la disputa real es por el control del puerto de Manzanillo, porque realmente es la entrada y salida tanto de divisas como de droga. Pero además,
pasó un efecto hace poco tiempo. El Cártel del Pacífico lo administraba, vamos a decirlo de alguna manera, con Nacho Coronel al frente, controlaban toda esa zona y bueno, los grupos no peleaban en Colima. Cuando hablamos del Cártel del Pacífico hay que recordar esta alianza, Cártel de Sinaloa, una hegemonía que se dio en algún momento antes de que hubiera las divisiones que vemos hoy con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Sí, una hegemonía del Chapo, ¿no? Sí, la hegemonía del Chapo. Ajá, del Mayo. Se separan Chapo, Mayo, el Azul, Coronel, se separan, primero con los Beltrán Leiva, son primos, Sí. Por la detención del Mochomo, y posteriormente la alianza con el Cártel de Jalisco, que generalmente siempre tenía muy fuerte presencia en Jalisco, pues aparentemente había una cierta calma, ¿no? Yo creo que ahora con la salida del Chapo de la cárcel, o la fuga que se da, en situaciones muy extrañas, ahí pareciera que es tan transparente la fuga que no se ve. Pues es que es una burla también al Estado mexicano y al gobierno de la República y a México en general el hecho de que un capo pueda doblar las instituciones así, ¿eh? Sí, hombre. Qué miedo. Y que nadie haya escuchado nada, además, ¿no? Y que nadie haya escuchado nada. Yo creo que el Chapo se pasó. siente traicionado por muchos de sus gentes que de alguna manera, o de sus socios, y yo creo que este nuevo impulso del Cártel del Pacífico, pues es por cobrar la factura pensando que alguien lo traicionó para entregarlo a las autoridades y posteriormente el abandono en la cárcel. Creo que por ahí viene la recomposición que pudiera estarse dando en mi estado. O sea que cuando meten al Chapo a la cárcel se aprovechan de que no está el jefe, de que no está el gato, y cuando no está el gato los ratones hacen fiesta, y entonces comienzan a haber traiciones del Cártel Jalisco Nueva Generación hacia el Cártel de Sinaloa y Colima empieza a ser disputada. Colima empieza a ser disputada, de hecho lo avisan que van a tomar Colima nuevamente, pero realmente más allá de las venganzas entre ellos, la realidad es el control del puerto de Manzanillo. Claro. Cuando había una hegemonía, pues lo administraban, todos los grupos podían entrar y salir y sacar sus cosas, y ya fuera de ahí, pues sí, ya había cada la guerra. quien. Pero ahí siempre estuvo tranquilo y bueno, eso se vino descomponiendo muy fuerte. Somos el 4º lugar en desaparecidos del país. ¿En serio? Sí, estaba muy fuerte. ¿Cuántos llevan? Llevamos un promedio de 700 desaparecidos más o menos. Cuando tiene 700,000 habitantes nada más, la cifra es bastante alta. Sí, y también tenemos el tema de homicidios. Nada más que acá en Colima decían que los desaparecidos son tan fuertes que también los desaparecen de los periódicos y de la televisión. Nadie sabe nada. Entonces, realmente el tema de la violencia en Colima se ha incrementado de manera exponencial, sobre todo en el puerto de Manzanillo, y la cantidad de muertos se ha disparado de manera muy importante. ¿En desaparecidos son el 4º lugar, me dices? El 4º lugar. ¿Y en homicidios? En homicidios yo creo que vamos a andar sobre el 3º o 4º también. 3º o 4º de todo el país, Colima, chiquitito. En promedio por el país, ¿no? Por ejemplo, por supuesto está Tamaulipas, está Guerrero, está Michoacán, creo que sigue Colima y Jalisco, que son los porque la verdad sí se ha incrementado muy fuerte la violencia, que es parte pues de lo que la gente en Colima, que vivía en un estado muy tranquilo, llegamos a ser el primer lugar nacional en calidad de vida, pues la gente lo reclama, tan es así que el resultado electoral que se da en estas pasadas elecciones el 7 de junio, pues no solo es el mérito del PAN o de su candidato a gobernador, sino de todo este cúmulo de descomposición, tanto económica, como política, como... ¿Ha habido transición en algún momento en Colima? Nunca. ¿Siempre han sido priistas? Siempre. En el gobierno del Estado, siempre en 86 años. Oye, en un momentito más quiero preguntarte sobre la historia de los gobernadores y exgobernadores. Tú me dijiste algo que de hecho lo citaron después por ahí en Excelsior, me lo dijiste en la radio, y señalabas que era un muy mal negocio ser exgobernador en Colima o ser gobernador. En un momento me gustaría que me contaras sobre las historias de los gobernadores y exgobernadores, porque han sido asesinados, se ha caído un avión de una manera muy misteriosa, pero esto viene desde muchas décadas atrás. Sin embargo, antes de entrar a este tema, quisiera preguntarte, Jorge Luis, justamente sobre esto que me estás hablando, sobre el tema de la elección y la influencia que crees pudo haber habido de este nivel de violencia y del crimen organizado en la misma. Sí, Colima tiene la característica, para bien o para mal, de estar en sándwich con dos estados muy violentos. Por el lado del sur está todo Michoacán, que colinda con Coahuayana y otros municipios como Aguililla, Potrerillos,
Y por el lado norte y la zona centro tenemos a todo Jalisco. Okay. Hay dos cárteles que estaban disputando la plaza de Colima por el puerto, que eran los Templarios, o la familia que concluye en Templarios, y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que obviamente, pues al ser Colima un territorio muy pequeño, pues lo hacen sándwich y la disputa se da en mi estado. Ese es el gran Sí, es el tema. territorio de guerra, es el campo de guerra al final. El campo de guerra, es el que los separa a los dos. Y yo creo que este nivel de violencia, como nosotros no estábamos acostumbrados ni a desaparecidos, ni a secuestrados, ni a homicidios, pues nosotros decíamos, bueno, pues aquí todo el mundo entra y sale, aquí viven, inclusive decían que Colima era la residencia para ir a descansar de ellos, todo el mundo estaba tranquilo ahí tenían sus familias. Pero, ¿Era Pax Narca? Pues parece que era así una especie de... Sí, o sea, no era que hubiera seguridad, era Pax Narca, sí, era un todo el pacto. mundo estaba pactado, todo el mundo se tranquilizaba. Sin embargo, pues, hubo esta explosión de violencia, la gente de Colima dice, pues esto no es normal, y luego comienzan a hacer acusaciones a los gobernantes de manera muy fuerte, y bueno, la última gran denuncia pues fue contra el gobernador actual, ¿no? Que sale ahí en un medio nacional que no acredita el polígrafo, cuando precisamente la pregunta que le hacen es, ¿tiene usted vínculos con el narcotráfico? Y ahí el polígrafo se mueve, truena, y parece ser que estaba mintiendo cuando dijo que no. Jorge, ¿me permites? Vamos a hacer un corte y al regreso platicamos de la historia de Colima, los gobernadores, cómo han sido pues asesinados, gran parte, al menos tres exgobernadores allá en Colima. Platicamos al respecto del tema. Hablamos sobre Colima con Jorge Luis Preciado. Esto es Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos en Punto Cero platicando con Jorge Luis Preciado. Hablamos sobre Colima, sobre el clima de violencia en un estado de la República tan pequeño como Colima, pero tan estratégico para la delincuencia, para el crimen organizado. El puerto de Manzanillo es la clave. Jorge, nos contabas hace un momento sobre la historia de Colima. Es una historia de violencia, a final de cuentas. Hay 3 gobernadores, exgobernadores, que han terminado por ser asesinados. Bueno, el caso de Antonio Barbosa Gel en el 73... no llegó a ser gobernador. Él fue gobernador electo y mes y medio antes aparece muerto en su oficina con un balazo en la cabeza y 3 cartas póstumas. Esa fue la versión oficial, que fue 3 cartas póstumas, dijeron que se había suicidado. Que se había suicidado. Y no. Pues obviamente, ¿quién se va a suicidar a un mes y medio? Porque es toda una campaña para que a mes y medio te des un balazo en la cabeza. Claro. La otra versión es que se dispara con una escopeta. Entonces también está muy complicado dispararse a sí mismo. De la escopeta. En todo caso tienes que dispararte en esta parte, no de frente. El segundo gobernador fue Gustavo Vázquez, en el año 2005, en 24 de febrero de 2005. Se cae un avión yendo de aquí a Colima, se mueren 9 personas. A mí me tocó investigar la muerte de Gustavo, porque era muy raro, ese avión lo acababan de comprar. Él ya era gobernador, ¿verdad? Él ya era gobernador. A él no le anularon la interino. elección. Le anularon la elección y luego la volvió a gana ganar en diciembre. Y luego ya es gobernador cuando está volando. Cuando está volando, iba con 3 secretarios y más personas, murieron 9. Ese avión lo compraron ellos. El oficial mayor de Gustavo era el mismo oficial mayor que tenía Fernando Moreno, que era Victorico Rodríguez. Cuando yo investigué esa muerte, llegué a un P.O. Box en Houston, donde el vendedor nos dice, yo sí vendí ese avión en $800,000 y no volaba. Se les dijo que tenían que invertirle otro $1,000,000. El gobierno del estado pagó a una empresa de Toluca $2 millones. ¿Para que lo arreglaran o qué? No, lo facturaron $2 millones. Alguien se robó $1,200,000. 800,000 pesos se lo vendió el cuate de Houston. De $800,000 se lo vende el cuate de Houston. A una empresa de Toluca. Y les dice el cuate de Houston, esta cosa no vuela. No vuela. Hay que arreglarla. Hay que meterle más dinero. Y entonces, la empresa de Toluca, del Estado de México, me estás diciendo, sí, del Estado de México, lo termina vendiendo en $2 millones. Le gana $1,200,000 a la pues casi chatarra que había comprado en $800,000. Efectivamente. Y nunca la arregla. No, la realidad es que el negocio se inició en Colima. Se buscó una empresa satélite en Toluca para adquirir el avión y robarse $1,200,000. El hecho de que alguien se haya quedado con $1,200,000, que fue funcionarios del gobierno de Colima, pues le costó la vida a 9 personas. ¿Se cayó en el primer viaje esa cosa? Como en el tercer o cuarto viaje se cayó. O sea, no iba a aguantar. No iba a aguantar. Y curiosamente el oficial mayor estaba en México y decidió irse mejor en vuelo comercial. De plano. Sí, esa es la gran sospecha. Y entonces que la familia de los que se les cae el avión
de los muertos, acusan a Fernando Moreno. Fue la primera acusación grave que tuvo. Al exgobernador que tuvo el atentado hace unos días. Así es. Okay. El quien sigue de gobernador es la gente más cercana a Gustavo Vázquez, al gobernador muerto en el accidente, y desde que entra le casa el pleito a Fernando Moreno. Los 4 años y medio estuvieron peleados hasta con la cubeta. Cavazos. A grado tal que en la sucesión, Cavazos se decide por Mario Anguiano y Fernando Moreno buscaba imponer a Arnoldo Ochoa a otro candidato. Okay. Silverio se impone, queda Mario gobernador, y al año asesinan a Silverio Cavazos fuera de su casa. Y además quien lo asesina o quien está vinculado en el asesinato es el sobrino de Fernando Moreno, el exgobernador que tuvo el atentado. Efectivamente, es la propia esposa de Silverio Cavazos quien acusa a Fernando Moreno de haber sido el autor intelectual. El actual gobernador abre una averiguación sobre ese homicidio y encuentran, de acuerdo con la Procuraduría, eso no lo digo yo, lo dijo la Procuraduría, que Samuel Moreno estaba vinculado al homicidio de... Samuel Moreno, el sobrino del exgobernador de Fernando Moreno, que no lo han encontrado, hay una orden de aprehensión en su contra. Pero no lo han encontrado. Está prófugo. Y hay vínculos de él con algún cártel de la droga, la familia, si no me equivoco. Sí, lo han señalado que está vinculado al cártel de la familia michoacana. Entonces ahí es donde pues está todo revuelto. Entonces ahora que fue coordinador de campaña de Nacho Peralta, que era su principal impulsor y era el que ahora le estaba organizando el gabinete, pues también manda una señal a Colima como que él va a ser el hombre fuerte atrás del candidato que tengo yo impugnado, Nacho Peralta, y bueno, ese es un mensaje muy difícil. La verdad, en Colima todos estamos preocupados, porque el puerto se puede usar para bien o para mal. Somos la conexión más cercana a toda Asia, a China, a Japón, a Corea, a la India. Somos la conexión más cercana a toda la costa oeste de Estados Unidos y a la costa este también. Sí, claro, porque por carretera por llegas carretera más rápido. Llegamos en 10 horas, mientras si descargas en Malibú llegas en 30 horas. Entonces realmente se convierte en un punto estratégico para los que hacen el bien, pero también para los que se dedican a actividades ilícitas. Entonces, si el gobierno federal no pone atención a Colima, por eso yo pedía que la investigación sobre el intento de homicidio de Fernando Moreno lo atrayera a la PGR, porque si le dejamos eso en manos del gobernador, que no lo quiere, pues seguramente no va a encontrar nada. ¿Se está haciendo guaje el gobierno de la República con Colima? Yo creo que, mira, la intervención de la Marina en el puerto, creo que fue un buen paso, pero creo que falta dar más pasos en el resto del estado. ¿Y se puede prevenir todavía? Yo creo que sí es un estado pequeño, hombre, tenemos 10 municipios, el más lejano está a 50 minutos. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema de Colima. Jorge Luis Preciado, senador por Colima. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Luis. Bueno, esto es Punto Cero. Antes de ir a un corte comercial, quiero compartir con usted una encuesta que hicimos en la calle, justamente luego del atentado que tuvo Fernando Moreno, el exgobernador de Colima. Le preguntamos a la gente en la calle si considera que este tipo de atentados a los funcionarios públicos, a exgobernadores, está relacionado con el crimen organizado. Esto fue lo que nos dijo la gente en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos con más. Claro que sí. Forman parte de ellos, por eso los están atacando. Pues me imagino que algunos sí, especialmente en aquellos estados donde la violencia, pues digamos, tiene que ver mucho con los problemas de corrupción y clientelismo que se da luego con los gobernadores, entonces me imagino que en algunos casos sí. Sí, pues obviamente siempre se ha sabido eso, ¿no? También no nada más por lo que vemos en la tele, sino también por las violencias que tenemos. Pues yo digo que sí, porque pues, ellos mismos también es lo que propician ellos, ¿no? Digo, pues todo el mundo se da cuenta de eso. Por eso es de que pues, existe toda esa corrupción que pienso yo que no se va a acabar hasta que de verdad se ponga un orden. Hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero. Muchas gracias por su atención. Recuerde que estamos todos los días de lunes a viernes en punto de la 1 p.m. en noticiasmbs.com o en el 102.5 de FM en la Ciudad de México. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Gracias. Nos vemos la siguiente semana.